Bien, buenos días. Privilegio, un gusto estar otra vez acá con ustedes. Les invito a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, la carta que el apóstol Juan, bajo la guía del Espíritu Santo, ha desarrollado. Y comenzamos ya el domingo pasado con, como se dijo ya hoy también en el inductivo y el domingo pasado, el mensaje que el Señor tiene a 7 iglesias. Son 7 iglesias de Asia Menor, como vimos también ya un poco de contexto histórico. Hoy vamos a volver a ver porque es muy importante para entender. Son iglesias literales, son iglesias que existieron. Pero hermanos, también la idea es que estas cartas que se escribieron hace 2000 años atrás, también es para nosotros hoy. Yo estoy convencido de que todas las iglesias, de la iglesia del Señor, la iglesia universal del Señor, y que tengo que explicar la iglesia universal. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia universal hoy tiene el rótulo de lo que es una palomita y no predica el evangelio. La iglesia bíblica, la iglesia universal de Cristo, son todos los creyentes que el Señor ha salvado por su gracia y por su misericordia a lo largo de todos los tiempos, e ingresamos a un solo cuerpo. Pero también la Biblia manda y nos llama, como vamos a ver acá, a pertenecer a una iglesia local, en una determinada localidad. Y estas iglesias existieron. Pero estoy convencido de que este mensaje que hoy tenemos, tanto de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, también es para nosotros. Que no pongamos un espejo y digamos esto es para otra iglesia, sino que esto es para mí. Y con ese ímpetu vamos a ver la segunda iglesia, versículo 8 al versículo 11, como se leyó. Hoy vamos a ver la iglesia de Esmirna. La iglesia del mensaje que el Señor le tiene a la iglesia en Esmirna. Lo interesante, hermanos, de esta iglesia, a modo de introducción, luego vamos a orar, buscar la guía del Señor, es que esta es una de las 7 iglesias que no tiene una reprimenda del Señor. El Señor no dice nada malo de esta iglesia, junto con la iglesia de la Odisea. Pero lo interesante de esta iglesia es la iglesia de las 7 que más sufre por el nombre del Señor. Por eso le puse como título Esmirna, la iglesia que sufre pero fiel al Señor. Y está implícito, hermano, un tema que cuando nosotros escuchamos, es como que se enciende una antena en nosotros, nuestro consciente o inconsciente, que es acerca del sufrimiento. No nos gusta sufrir, ¿no? A nadie le gusta, a mí no me gusta sufrir. Pero la Biblia habla mucho del sufrimiento en el creyente. 1 Timoteo 3:12 dice, pero los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. El Señor también lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero quiero decirte algo, iglesia, amados hermanos. Si somos hijos de Dios, es inevitable que el sufrimiento va a venir a nuestras vidas. Todo lo contrario que hoy se predica, ¿no? Pero el sufrimiento es una marca inevitable en el creyente. El tiempo, el propósito, Dios lo sabe para cada uno de sus hijos, pero también lo revela, y eso es lo que vamos a ver hoy. Vimos en Éfeso una buena iglesia, la iglesia madre, podríamos decir, de Asia Menor, pero que en el camino perdió su primer amor, su pasión por el Señor. Pero es interesante, hermanos, que lo que se va a repetir a lo largo de las 7 iglesias es que cada carta comienza con una identificación del autor, que es el mismo Señor Jesucristo, hace, en la cual se va a ver aspectos de su personalidad, que ya el Señor reveló en Apocalipsis capítulo 1, del 12 al 18. Y lo interesante es que cada aspecto de la personalidad, de un atributo de Dios, de su carácter, tiene que ver con lo que la iglesia está necesitando. No está ahí por casualidad.
Lo que le dijo a Éfeso de cómo es el Señor, que lo vimos el domingo pasado, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, era con un propósito. Y lo que le va a decir hoy a Esmirna también tiene un propósito. Por eso que hoy vamos a ver 7 notificaciones que el Señor le hace a esta iglesia fiel. Hay 7. La vamos a ir viendo una de cada una, pero primero vamos a buscar la guía del Señor. Padre, una vez más, te necesitamos, porque Señor, sin el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, son meras palabras. Señor, ayúdame. Y a la vez también, Señor, hacer claro, tu palabra es clara, Señor, pero a la vez poderosa. Obra, Señor, en tu iglesia, de acuerdo a cada necesidad de mis hermanos que tú conoces mejor que nadie. Obra en santificación, pero también tu palabra tiene el poder, Señor, para salvar. Obra en personas, Señor, que quizás están sentadas aquí o escuchando, que todavía no se han arrepentido, que todavía no han creído, que todavía, Señor, están en una condenación eterna. Siempre oramos, Señor, para que hoy vengan a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 8, capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo primero que vamos a ver es la identificación del autor de la carta. Y es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Observen el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Como también se dijo el domingo pasado, el ángel no está hablando de seres angelicales, sino que está hablando acerca de que le está escribiendo al mensajero de la iglesia, ¿sí? Que es pues, seguramente el pastor de la iglesia. Esa es la idea. Y comienza a colocar el atributo del Señor para esta iglesia. Como les dije al principio, cada atributo va conforme a lo que la iglesia necesita. Y observen lo que dice el versículo 8, por favor. ¿Quién lee hoy? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Él comienza y se presenta a esta iglesia, como dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Eso está apelando al Señor Jesucristo, al atributo de que Dios es eterno. Él ya lo había dicho en Apocalipsis 1:17 y también lo vamos a ver en Apocalipsis 22:13. Él se describe como el Dios eterno. Y también en Isaías 44:8 dice, así dice Jehová, Dios de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. En Isaías dice que se está describiendo a la persona de Jehová. Acá está diciendo el Señor Jesucristo, yo soy el primero y yo soy el último. Lo que está implícito acá es que el Señor Jesucristo es Dios. Pero también lo que
tenemos que entender, hermanos, que lo que está diciendo acerca de la persona de Dios, para una iglesia que está atribulada, perseguida, en cárcel, muriendo, esto es vital. Saber que Dios es el primero y el último. Es como que Dios le está diciendo, antes que esta iglesia existiera, Esmirna, yo soy. Antes que el imperio romano que está gobernando en este mismo momento, yo soy Esmirna. Antes que Domiciano persiguiendo a todos los creyentes, el emperador en ese mismo momento, yo era. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Entonces, acá lo que está usted viendo es que Dios es el primero. Yo estuve ahí. Pero no solamente es el primero, también yo soy el último. Cuando pase todo, yo voy a estar ahí, Esmirna. Cuando pase Roma con todo su poder, yo voy a estar ahí. Cuando pase Grecia con toda su mitología y su ocultismo, yo voy a estar ahí, yo voy a permanecer ahí. Y lo mismo hoy en día, hermanos. Cuando pasen todas estas naciones poderosas que se pelean quién es la potencia mundial hoy en día, Él va a estar ahí. Él va a permanecer. Yo soy el primero y el último. Yo estoy ahí, sin envejecer, sin defecto, sin haberme desilusionado, sin haberme sorprendido de nada. Porque todo se va a cumplir en el propósito de Dios, en su tiempo, en su lugar, conforme a su plan. Entonces, hermanos, escuchar a esta iglesia, imagínense en la iglesia, llega el mensajero, empieza a leerles y dice, te está escribiendo el primero y el último, pero también te está escribiendo el que estuvo muerto y vivió. Bueno, el mismo Señor Jesucristo, lo que está apuntando ahí también, está implícito su deidad, pero también está implícito su humanidad, porque está diciendo que el que estuvo muerto y vivió, eso apenas la encarnación de Cristo. Cuando Él vivió, Él vino, Él se humanó, el Dios eterno, entró en el tiempo y en el espacio, pero no solamente vivió, sino que también murió. Murió por los pecadores. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es una iglesia pobre, en persecución, con mártires ya, esto es vital. Y no solamente murió, hermanos, sino que Él venció a la muerte. La pregunta que también está acá implícita también es, bueno, ¿qué es lo peor que le puede pasar a estos creyentes? Que bajo el imperio romano, Dios quite su vida física. Entonces Él dice, a mí me pasó también esto. Yo vine y cumplí el plan soberano del Padre. Pero yo soy Dios, yo morí y yo resucité. Esto animaría mucho a los creyentes en la iglesia de Esmirna. No le está animando otra iglesia a estos hermanos. No le está animando un grupo de pastores. No, Esmirna, dice, yo soy tu garantía. Yo soy incapaz de faltar a mis promesas. Al estudiar esto un poco, qué lindo sería recibir una carta del Señor, ¿no? Con su puño y su letra. Bueno, esto está pasando. Por eso entramos ya a las notificaciones, hermanos. La primera notificación está ahí en el versículo 8. Después de que es el autor, le dice la primera notificación. Hay 7, se las digo rápidamente. Eres pobre materialmente, pero rico espiritualmente. Primera notificación. Segunda, que hay judíos que lo son de nacimiento, pero no son sinagoga de Satanás. Está en el texto. Hay un sufrimiento que viene, pero no temas, Esmirna. Cuarto, Dios permite en su soberanía que Satanás arroje a la cárcel para ser probados. Quinto, sé fiel, Esmirna.
pero sé fiel hasta la muerte. 6. El fiel recibirá la corona de la vida. Y 7, hay una advertencia final. Y comenzamos con la primera. Le dice, eres pobre materialmente, pero rico espiritualmente, Esmirna. Versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo vivo y vivirá. Dice esto, versículo 9, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Comienza ahí cuando dice, yo conozco. La palabra conocer habla de un conocimiento exhaustivo, completo. Nada pasa por alto de lo que está pasando en la iglesia del Señor. En Esmirna y en ninguna iglesia por implicación. El Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha. Entonces está diciendo Esmirna, yo conozco lo que estás padeciendo, porque el Señor conoce y controla el sufrimiento de Esmirna. Escuchen bien de vuelta otra vez esto, y también es para nuestras vidas. El Señor conoce la tribulación de Esmirna y el Señor está controlando esta tribulación. Pero también es importante, hermanos, entrar un poquito en el contexto histórico que cada iglesia tenemos que entrar para que usted entienda mejor el texto. ¿Cómo era Esmirna? ¿Qué pasaba en Esmirna? Para que usted entienda el texto. Bueno, es un poquito de contexto histórico. Esmirna era llamada la perla de Asia Menor. Era de la ciudad, de estas 7 ciudades que vamos a ver de la iglesia, y de toda Asia Menor, muchos dicen que era la más bella en cuanto a turismo. Era una ciudad muy bella, que hasta el día de hoy existe. Ayer les pasé un videito que veía que hoy en día esta ciudad tiene el nombre de Esmirna. Bueno, era considerada la más hermosa de todas las ciudades de la provincia de Asia. También constaba de una gran población, 200.000 habitantes, que para esa época era mucho. Le disputaba a Éfeso, que vimos el domingo pasado, el título de la primera de Asia, como consta en las monedas de esa época. Bueno, está a unos 50 kilómetros de Éfeso. Usted va a ver en un mapa que lo que vamos a ver de las 7 iglesias hace la idea de un reloj. Se va moviendo de derecha a izquierda. Está a 50 kilómetros. Era una ciudad que poseía mucho comercio de su exportación. O sea, era una ciudad rica. También dicen que era un lugar donde el conocimiento de las ciencias, particularmente de la medicina, floreció en gran manera. Esmirna. También es importante esto, Esmirna se congració con Roma. Históricamente fue una ciudad muy políticamente aliada a Roma, al Imperio Romano. Esto se puede mencionar que había sido conferido el estado de ser una ciudad libre. A causa de eso, Roma la declaró una ciudad libre con gobierno propio bajo el régimen del emperador Tiberio César. En el año 195 a.C., Esmirna llegó a ser la primera ciudad de la antigüedad en edificar un templo en honor a Deo Roma, la diosa Roma. Y ganó una licitación entre 12 ciudades para poner ahí en esa ciudad el tributo al dios emperador. La gran lealtad a Roma, junto a la gran población judía, era muy difícil en esta ciudad ser un cristiano. A tal punto que en esta ciudad, cuando se iba a adorar al emperador, se le daba un certificado. El que no tenía ese certificado, le era muy difícil, casi imposible, comprar, vender, hacer negocios. Imagínese usted en esta ciudad, quiero que entre un poquito en esto, para que entendamos, porque hoy estamos en el siglo XXI, cultura occidental, y como usted dice, ¿qué me toca esto a mí? Imagínese ser creyente acá. Y usted va a pedir trabajo y tiene que presentar su currículum vitae. Y no tiene este certificado de adoración a Roma, a César. Y si usted no tiene trabajo, usted no come. ¿Qué diría? ¿Qué pondría en el currículum? Porque si yo no consigo trabajo, no como en mi familia. Esto estaba pasando, ¿no?
Entonces, esto es lo que estaba pasando en Esmirna. Esmirna también, la palabra de Esmirna significa también mirra. De ahí viene ese ungüento que nosotros vemos mucho en el Nuevo Testamento, que generalmente los judíos usaban mucho para, vamos a decir, rociar a los cadáveres. Es lo que usó José de Arimatea y Nicodemo con el cuerpo del Señor. Ese ungüento, dice, se usaba, era de una planta que había que rasparla y había que presionarla para que salga su aroma. Muchos comentaristas dicen que la presión, el aplastamiento, eso significa tribulación, lo que vamos a ver ahora. Hizo que saliera la fragancia, el aroma de los creyentes en esa localidad. Grato al Señor. Esmirna tenía recursos, tenía belleza, tenía cultura, tenía vida social, tenía relación, era autosuficiente, políticamente era favorecida. Menciono todas estas cosas, hermanos, porque acá hay una iglesia pequeña, una manada pequeña, una iglesia fiel, pobre, pero perseguida. Y no solo eso, escuche bien, Dios, vamos a ver, les dice y les revela que esa persecución, esa presión, esa opresión se va a intensificar más. Entonces, llegamos a un punto, hermanos, que podemos decir, ¿qué hace a una iglesia rica? ¿Y qué hace una iglesia pobre? El punto también es en esto, hermanos. Yo digo una iglesia y la iglesia somos nosotros, cada creyente. Esto es un edificio. La iglesia somos nosotros, piedras vivas. Yo creo que cada día, hermanos, tenemos que tener el punto de a quién agradamos cada día. ¿O nos agradamos a nosotros mismos? ¿O agradamos a los demás? ¿O agradamos al Señor? Eso es constante. ¿O no? Y la presión del mundo en la cual vivimos, muchas veces creemos sus mentiras. Creemos que tenemos que estar lindos, creemos que tenemos que estar flacos, no tenemos que tener arrugas, no tenemos que tener canas. Yo no digo que está mal. Y nuestros hijos viven en esta sociedad, presionados constantemente con eso. El otro día veía y escuchaba que un chico en Estados Unidos de 12 años se suicidó porque le hacían bullying en la casa. No estoy inventando. 12 años. Esta iglesia era pobre, pero había una ciudad rica. ¿Por qué? Y acá en el texto, miren bien, la pobreza está ligada a la tribulación. ¿Por qué eran pobres si era una ciudad próspera, rica? Bueno, ellos eran pobres por identificarse con Cristo. Ni más, ni menos. Por eso le conté el contexto histórico, para que usted entienda lo que era ser cristiano en esta iglesia, en este tiempo. No te vendían, no podías comprar, eran perseguidos y eso empobreció a la iglesia. La palabra ahí en el versículo 9, pobreza, es la misma palabra que se usa en Lucas 16 cuando se habla acerca de rico y Lázaro. Era un mendigo que para comer tenía que agacharse a comer las migas. Estos hermanos no es que no llegaban a fin de mes, Estos no tenían nada. Y en Hebreos, el libro de los Hebreos dice que la iglesia ya comenzó en el año antes de la década del 70, cuando se está y los romanos destruyen el templo. Hebreos dice, porque de los presos también os compadecisteis, le dice. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis, le dice. Con gozo, sabiendo que tenéis en vuestro una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué está diciendo Hebreos? Que los creyentes eran llevados a las cárceles. Y otros creyentes iban a visitar a estos creyentes. Y saben que cuando iban a visitar a estos creyentes, cuando veían su casa, no estaba más. No tenían más casa.
Por eso le dice, regocíjense en lo que viene, en una mejor y perdurable herencia de los cielos. Y muchas veces, hermano, amamos más nuestra reputación de lo que odiamos nuestro pecado. Amamos más nuestra reputación de lo que somos delante de las personas de lo que odiamos nuestro propio pecado. Una autoevaluación que me hice y los quiero llevar a todos, hermanos. ¿Qué hace una iglesia rica? Bueno, que su relación con Dios no esté afectada por las circunstancias del momento. Su santidad personal. Recuerden dónde viven estos creyentes. Era muy fácil claudicar la fe. No, yo tengo el certificado, yo voy a adorar al emperador para conseguir trabajo. Y vamos a ver más adelante que creyentes perdieron la vida, su pastor Policarpo, su apego a las escrituras, la exalta cuando otros la relativizan. ¿Se imaginan un culto ahí? No sé cómo habrá sido, pero quizás habrá sido, quizás ni siquiera se juntaban en una casa de noche, cantaban bajito, no sé. Su dependencia del Señor y no de sus recursos, su gracia hacia los demás, su humildad de corazón, su vida de adoración que se caracteriza por la obediencia y no por la música, su vida de oración de todos sus miembros. Observen el contraste que hace con la Odisea, capítulo 3, versículo 15 al 18. Vamos ahí nomás, la Odisea, capítulo 3, versículo 15 al 18, por favor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a ver esto, la última iglesia. La gran mayoría, o quizás me atrevo a decir, quizás todos eran incrédulos. Pero observen lo que dice el versículo 17. Pero tú dices. Dios le dice, vos estás diciendo, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres lo que digo que soy y lo que Dios dice que realmente soy. Tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y también como creyentes, hermano, esto está implícito, aplicable. Tenemos que realmente entender, como dije, a quién estamos agradando. Si somos ricos para Dios, realmente podemos dejar muchas cosas que quizás nos empobrecen. O puedo ser pobre para el Señor, pero rico en algunas cosas que a Dios no le agrada. Tú dices, pero tú eres. Miren el versículo 9, la segunda notificación. Dice que había judíos de nacimiento, pero era una sinagoga de Satanás. Versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos eran judíos de verdad, judíos de raza, vivían en esta ciudad. Había una gran comunidad de judíos en Esmirna, una gran comunidad. Se reunían en sus sinagogas, celebraban sus fiestas, pero estos judíos, junto con todo el paganismo, la opresión del Imperio Romano, se oponían a los creyentes. Por eso le dice el texto, la blasfemia de los judíos.
La blasfemia es hablar mal de alguien, injuriar, calumniar. Ellos estaban injuriando, ellos estaban calumniando. ¿A quiénes? A los creyentes. De los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Son judíos de nacimiento, son judíos naturales, son judíos de raza, pero espiritualmente son sinagoga de Satanás. Lo interesante que estos judíos se seguían congregando en las sinagogas, donde se abría la ley, donde iban y adoraban a Dios. Entonces, entre la opresión de Roma y la opresión de los judíos, esta hostilidad se hizo cada vez más intensa. Es por eso que años más tarde, Policarpo, en el año 155, unos 50 años de lo que se está escribiendo Juan, muchos dicen que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, muere quemado a causa del Señor. Y ahí está la famosa frase que dice: 86 años he servido al Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo pues lo voy a negar ahora? Niega a Cristo. Cristo es el Señor. Y murió quemado. Lo interesante es que estos judíos, la historia dice que era un día sábado y llevaron la leña al fuego para que quemen a Policarpo. Dejaron el día de reposo, no le importó nada hacer esfuerzo. Lo hipócritas que eran. Me hace acordar a los judíos cuando fueron a Pilato y no querían entrar para contaminarse, porque venía la Pascua. Pero ya habían matado al Señor la noche anterior. Observen el texto. Tercera observación, no temas. Viene más sufrimiento, Esmirna. Pero Señor, no temas. Viene más sufrimiento. No le dice, no temas, yo te voy a sacar de esta tribulación. No. Tú dices, bueno, Señor, tú conoces mi aflicción, tú conoces mi situación, la de cada uno de nosotros, tú eres el primero, tú eres el último. ¿Y me estás diciendo que viene más tribulación? ¿Sí? O sea, yo no entiendo a Dios. ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? Yo creo que el que dice que no miente. Yo no entiendo a Dios. ¿No es fiel esta iglesia, hermanos? Sí. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces no nos hemos podido liberar de nuestros pensamientos humanistas y hasta me puedo llegar a decir cristiano, de la teología retributiva. ¿Saben lo que es la teología retributiva? Es, si yo hice algo mal, es porque, si estoy pasando un momento difícil, porque hice algo mal. Esa es la frase. Si yo no estoy pasando un momento difícil y estoy bien, está todo en bonanza, tengo trabajo, tengo salud, es porque tengo la bendición de Dios. Eso es la teología retributiva. ¿Saben que en la Biblia está? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y un judío no podía concebir la idea de que nació ciego. Simplemente. No, pero alguien hizo algo. ¿Fue este o los padres? Y a Job le pasó lo mismo. El libro más antiguo de la Biblia. Vinieron los amigos de Job, se sentaron con él. ¿Qué hiciste, Job? Yo no he hecho nada. ¿Qué hiciste? Y Job era temeroso de Dios, apartado de mal, varón bueno y varón recto. No había un hombre en la tierra como él. Porque creamos un Dios conforme a nuestra imaginación y no al Dios de la Biblia, aún como creyentes. El cual, si yo hago las cosas bien, me tiene que bendecir sí o sí. Quizá no lo digo, pero lo creo. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy fiel, ¿por qué me está pasando esto? Si yo predico el Evangelio, ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy predicando las Escrituras, mi hermano, ¿por qué me pasa esto? Observen la respuesta. No.
no temas. Pero no temas. Pero Señor, no temas. Esa es la exhortación o el mandato más común en toda la Escritura. No temas, ¿no? Porque Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo tuyo. Le dijo a Jacob, no temas descender a Egipto, yo haré de ti una gran nación. A Israel en Deuteronomio 1:21 le dijo, mirá Jehová, tu Dios, yo te he entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres. Te ha dicho, no temas, no desmayes. A Josué, mira que te esfuerces y seas valiente, no temas, Josué. A Pablo, no temas. Esfuérzate en predicar porque yo tengo mucho pueblo en ese lugar. Pero vendrán cárceles, tribulaciones. En Hechos 20:23, Pablo cuando se despide de los ancianos en Éfeso le dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Nosotros muchas veces decimos así, Dios, ¿por qué no me cambias la ecuación? No me des tanto aflicción, evítame las cadenas, la persecución, y así me es más fácil temerte y serte fiel. Lo que Dios quiere, hermanos, es que cuando pasemos por el fuego, la prueba, la aflicción, la lucha, es que conozcamos más a Dios y que nos aferremos que Él es suficiente. Y la situación no va a cambiar quizás. Porque a veces vemos que un hermano está sufriendo y no alcanza con decirle con la palmanita, esto va a pasar. No, no va a pasar. ¿Cómo le decís a un padre que se le murió un hijo, esto va a pasar? ¿Cómo le decís a un hijo que ve que su padre está muriendo, esto va a pasar? Ese hermano necesita aferrarse al Señor y creer que Él es suficiente y que el Señor va a caminar con él. Cuarta observación. Creo que voy bien, porque creo que tengo 10 hojas más todavía para darle, me parece. Vamos bien. Satanás se echará en la cárcel por un tiempo, dice. Observen el texto. Versículo 10, por favor, vamos a leerlo de vuelta. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Imagina estos hermanos, tribulación, pobreza, presión, persecución. Y es como que no se levanta el pie del acelerador, para decir lo que usted entienda. Le dice, sigue. En nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Imagina estos hermanos leyendo la carta, que le están leyendo la carta. Yo ya estoy mal, busco al Señor, no tengo trabajo, estoy atribulado. Murió un hermano en Cristo, lo mataron. Y el Señor está diciendo que van a ir a la cárcel. ¿Quién sacó a Pedro de la cárcel en Hechos, capítulo 2 creo que es? El Señor. ¿Quién afligió a Job y permitió que Satanás toque su cuerpo, sus hijos, sus bienes? Dios. ¿Quién abofeteó a Pablo y permitió un mensajero de Satanás para que no me sobresaltase sobremanera, dice? Dios. Y hermanos, tenemos que entender que esta iglesia no está en la cárcel porque está en pecado, esta iglesia está en la cárcel porque está siendo fiel. Pero no entiendo a Dios. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, qué bueno, porque Dios dice que no es como uno de nosotros. No sé por qué actúa así. Bueno, yo sí, ¿por qué? Porque soy sabio, no, porque está revelado. Miren el versículo 10.
De aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Para, marca el propósito. ¿Para qué? Para que seáis probados. Ahí está el propósito. Para que seáis probados. El sufrimiento prueba la genuina fe y purifica la genuina fe. Saca la escoria, saca lo que nos sirve. Porque el propósito, hermanos, de Dios acá no es destruir la iglesia, sino purificarla. Y yo creo que también así en nuestras vidas, en las pruebas. Dios no quiere destruirnos, Dios nos quiere purificar. Y el sufrimiento separa a la fe superficial también. Porque como comencé la predicación, ¿a quién nos gusta sufrir? A nadie. Entonces una persona que no conoce al Señor, cuando viene el sol de la prueba, la parábola del sembrador, a causa de la palabra, se va. No significa que el creyente no sufre, por supuesto que sí, pero se queda, permanece. ¿Saben por qué? Porque Dios nos preserva. Entonces ahí está el propósito. Dios está probando. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Estás sufriendo por algo? Te animo a que leas 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1 aparece la palabra sufrimiento. 1 de Pedro capítulo 2 aparece la palabra sufrimiento. 1 de Pedro capítulo 3 aparece sufrimiento. Capítulo 4 también. Y 5, como en una conclusión, el Señor le dice 5:10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna, después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? El Señor, os afirme, perfeccione, establezca y fortalezca. Pedro dice que es más preciosa que el oro la prueba. Santiago va a hablar de que somos bienaventurados en la prueba. Pero hermanos, esta sociedad en la cual vivimos, lamentablemente, ha hecho un culto de la evitación del dolor. Porque cuando algo me molesta, lo saco, porque es mi vida. Entonces no hay ningún escrúpulo en decir, este ser que está dentro de mí me molesta, lo saco porque es mi vida, y abortan. Hacen un culto a la evitación del dolor, porque es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Sé fiel hasta la muerte, dice la quinta observación. Y tendréis tribulación por 10 días, dice. Sé fiel hasta la muerte. ¿Yo te voy a sacar de ahí? No. Sé fiel. Esmirna. Hasta la muerte. Y hermanos, yo creo que esto es, Dios le está pidiendo otra categoría de fidelidad a estos hermanos. Yo creo que acá ninguno de nosotros, Dios, yo creo que hasta el día de hoy no nos ha pedido esto. Porque no le dice, sé fiel, Esmirna. Observen el texto. Sé fiel hasta la muerte. Es como se dice en el fútbol, esto es otra categoría, esto es otra liga. Esta es una liga mayor de fidelidad. En las grandes ligas están los futbolistas, están los buenos, los mediocres, los muy buenos y los top. Los top juegan en las grandes ligas. Bueno, esto es otro tipo de fidelidad que Dios está demandando a estos creyentes. Por eso Policarpo murió quemado. No solamente Policarpo, sino muchos creyentes, muchos hermanos en la fe. Por eso Hebreos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso sí que es para nosotros, no se cansen. Hebreos 12:3. Pues aún no haber resistido hasta la sangre, le dice. Antes del año 70, los hebreos van a sufrir, pero todavía no están muriendo. Pero muchos después murieron, combatiendo contra el pecado.
También, hermano, la Biblia y la historia nos muestra que la iglesia, cuando más sufrió, cuando más se la presionó, cuando más se la oprimió, fue cuando más predicó el Evangelio y más se expandió el Evangelio. Libro de los Hechos. Y comenzaron a ser perseguidos e iban por todas partes y predicaban el Evangelio. A los hermanos de la dispersión, Santiago comienza diciéndoles eso. Pero cuando más cómodo la iglesia se adaptó al mundo, más perdió su impacto y dejó de ser luz y sal. Eso pasó unos años después de lo que estamos viendo, porque en el año 300 de la era, muchos saben, está en la historia, el Imperio Romano abrazó el cristianismo y el cristianismo se dejó abrazar por el Imperio Romano y pasó a ser una religión más y perdió su impacto. Entonces, esto no solamente es para Mirna, esto es para mí, para vos y para usted. ¿No será que estamos demasiado cómodos? ¿No será que estamos viviendo en la era, me atrevo a decir, de la historia que mayor consume, en la era del consumismo? Y nos dejamos introducir mentiras del mundo y esas mentiras entran por esa puerta. Y estamos demasiado cómodos. La Biblia y la historia muestra que cuando la iglesia más es oprimida, más predica, más gloria da a Dios. Una autoevaluación personal y una autoevaluación a modo de iglesia. Sexta notificación, el premio de la corona de la vida. Observen ahí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La idea, hermanos, acá es que la promesa no es para ahora, no es para ellos ahí en este momento. Es para la vida venidera, no para este mundo. Ahora hay una carrera que la cual yo debo correr. Santiago dice, vendrá el hombre que soporta la tentación, o sea, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, ahí está hablando, en Esmirna también había Juegos Olímpicos de la antigüedad, su cultura griega. Y habla acerca de esa guirnalda que se le ponía a los vencedores. Por eso le dice, yo te voy a dar la corona de la vida, pero la promesa no es ahora, Esmirna. Yo no te prometo nada acá, es allá. Y si estás dispuesto aún a dar la vida por mí, bienaventurado sos. Porque vas a comprobar que sos mío. Pero observe también la advertencia final. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta frase está en todas las cartas, en las 7. Es todo un llamado a las iglesias a prestar atención a lo que Dios nos está por decir. A Éfeso le hizo un llamado al arrepentimiento, a Esmirna a perseverar. Pero observen la promesa. El que venciere, siempre el que venciere, van a ver eso en todas estas cartas, es una alusión a los creyentes, porque los creyentes son vencedores. Esa es la idea. Primera de Juan 4, 5, 10 habla de eso. Dice, pero el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es una promesa que está haciendo el Señor. De la primera muerte, Esmirna, no te prometo nada. Es más, vas a morir. Desde el día que naciste hasta que el día que vas a morir, no te prometo nada, Esmirna. No te prometo riqueza, no te prometo prosperidad,
No te prometo que tu familia va a andar bien. No te prometo que tus padres no van a morir. No te prometo nada. Yo me imaginaba, ¿se imaginan el evangelio de la prosperidad en esta iglesia, en esta ciudad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Andá a decirle a un creyente de Esmirna, no va a pasar nada, no tenés fe. Ya va a venir el trabajo. Ya se va a solucionar esto. ¿Eh? De la primera muerte no te prometo nada. De la segunda sí. Esa es la promesa. Es lo que está diciendo. Observen Apocalipsis 21, 13 al 15, por favor. Y creo que también es una implicación para nosotros, hermanos. En esta vida, el Señor no nos promete nada. Nos promete su suficiencia, su presencia. Apocalipsis 21, 13 al 15, por favor. 13. Sí. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, al occidente. No es ese. 20. 20. Perdón. No, está bien. 21, 20, 13 al 15. Te perdono. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Bueno, este es el juicio ante el gran trono blanco. Todos de pie. El mar entrega a los muertos. Dios juzgando a los incrédulos. No hay posibilidad. Lo que dice el texto, versículo 13. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte eterna. Estos creyentes, la primera muerte seguramente la iban a perder. Yo no te prometo nada. Pero la segunda muerte, sí, vas a estar conmigo por la eternidad. Esa es la promesa que le está haciendo a estos creyentes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Nosotros no sabemos quizá de esto, ¿no? Pero seguramente va a venir la prueba, la aflicción, la tribulación, o quizás ya vino. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Muchas veces nos hacemos, como dijimos, el Dios de mi imaginación. Algunas acotaciones para el final. Esmirna, una iglesia fiel, pero bajo persecución. Permaneció fiel al Señor. ¿Somos realmente pobres o ricos ante Dios? ¿Qué es lo que realmente cuenta, no? ¿O cuál realmente eres? ¿O realmente vivimos bajo una apariencia de creyentes? ¿Seguimos pensando que porque somos fieles Dios nos debe algo? ¿Me debe retribuir algo? ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas, ante la dificultad, ante la aflicción? Tu fe va a ser probada y ahí va a mostrar realmente si somos del Señor o no somos del Señor. Y quizás también para las personas que hoy nos visitan, nos escuchan, ¿tenés seguridad de la segunda muerte? De la primera todos vamos a pasar, nadie se salva. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de eso, el juicio. Cara a cara con Dios. La Biblia dice que toda persona va a estar ante Dios. Pero hay dos maneras de estar ante Dios. Perdonado o perdido. Condenado o creyente. Pero eso es en esta vida. Entendiendo que Jesucristo es Dios
y que vino a este mundo a morir por tus pecados. Murió por vos. Lo que Él demanda, lo que Él pide, porque Dios pide, es arrepentimiento. Que te arrepientas, que te humilles, que entiendas que Él es Dios y que vos y yo no somos nada delante de Él. Su ley ha sido quebrantada, su santidad pisoteada. Y el que no cree y no se arrepiente le espera esto, la muerte segunda. Arrojado con Satanás, vamos a ver, con el falso profeta, por los siglos de los siglos, en un infierno merecedor. ¿Tenés seguridad de la segunda muerte? Anda a Cristo como comenzamos ahora, en este mismo momento. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que alimenta nuestra alma, es tu palabra la que nos redarguye. Es el Espíritu Santo, seguramente, Señor, estoy convencido que ha obrado en la vida de la iglesia, porque tú has prometido así, que cuando ponemos la palabra y tu nombre por sobre todas las cosas, Señor, tu palabra obra. Señor, ayúdanos realmente. Y este ejemplo que nos has dejado, Señor, de estos hermanos, porque son nuestros hermanos, nos debe llevar a una autoevaluación, a un autoexamen de cómo estamos, Señor, delante de ti. Fueron capaces de dar la vida por ti. Y nosotros muchas veces, Señor, hasta llegamos al culto tarde. Perdónanos, Señor, realmente. Humillanos, que venga de ti el arrepentimiento, no que sea algo emocional. Y a la vez también, Señor, queremos ser ricos para ti, Señor, en lo secreto y no mostrar una apariencia ante los demás. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.